Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. El día de hoy les voy a platicar lo que es la paranoia narcisista. Esto es por qué los narcisistas son personas tan paranoicas. ¿De dónde viene esto? Y bueno, antes que nada, te quiero invitar a que te suscribas y le des like para que apoyes este canal y tengas las notificaciones más actualizadas. Y bueno, pues si te ha tocado convivir con algún narcisista, te has dado cuenta que son muy paranoicos. Todo el tiempo están pensando que hay algo detrás de la conducta de los demás, incluso de su pareja. En este sentido, en el caso de la pareja, por ejemplo, a veces piensan que los están engañando, que les están mintiendo, quieren empezar a saber todo de la pareja. Cuando ven una conducta fuera de lo normal, les empiezan a preguntar a la pareja que qué está pasando, que si le están siendo infiel, etcétera, etcétera. ¿De dónde proviene la paranoia narcisista? Y bueno, platiquemos y relacionémoslo con el tema de la envidia. Recordemos que los narcisistas, como tienen mucha envidia, y les voy a dejar aquí un video sobre la envidia narcisista, pero recuerden que como tienen mucha envidia, ellos creen que los demás les tienen envidia porque proyectan en los demás su envidia. Lo que están sintiendo, ellos lo proyectan en los demás. Y en este sentido, como creen que los demás les tienen envidia, tienden a creer que las personas están haciendo cosas para boicotearlos, para quitarles sus trabajos o para hacerles algo porque creen que les tienen envidia. Creen que los demás están tratando de perseguir lo que ellos están logrando. Y como creen que los demás les tienen envidia, creen que los demás les tienen coraje. Y en ese sentido sospechan de los demás y creen que tienen que estarse cuidando de las demás personas. En general, el pensamiento del narcisista es que el mundo es malo, que el mundo es injusto y que los demás son personas malas que quieren tomar ventaja y aprovecharse de ellos. En ese sentido, surge la paranoia porque creen que se tienen que estar cuidando de todas las personas. Como tuvieron una infancia tan complicada, pudieron haber vivido abuso o simplemente se volvieron el centro de atención y generaron esta falta de empatía. Creen que las demás personas son como ellos, con falta de empatía, y creen que los demás, así como ellos, se quieren aprovechar de ellos. Y como el narcisista tiende a tratar de manipular a los demás, a tratar de ser explotador y a tratar de abusar y de sacar el mayor provecho de los demás porque ve como objetos a las otras personas, obviamente cree que los demás también se van a comportar así. Y en ese sentido es como se genera la paranoia narcisista, porque como ven el mundo así, creen que se tienen que estar cuidando de los demás porque creen que los demás los van a tratar como ellos tratan a las demás personas. Algo que también nutre el tema de la paranoia es que como los narcisistas tienen una autoestima muy frágil y tienen hipersensibilidad, tienden a sentirse atacados por comentarios que pueden ser neutrales y comentarios que incluso no los están atacando. Entonces, cuando se sienten atacados, esto reafirma el pensamiento de que los demás están en contra de ellos. Y si los demás están en contra de ellos, entonces creen que se deben de cuidar de los demás. Otra cuestión que se agrega al tema de la paranoia es que si en el pasado ellos hicieron algo malo, ellos se comportaron de una manera explotadora o si le hicieron algo malo a los demás, y puede ser el caso porque tienen muy poca empatía y utilizan a las personas, entonces pueden tener la paranoia de creer que se las van a venir a cobrar. Y realmente esto puede ser, pero esto se genera ya como en una forma de vida, como en un estilo de vida, porque como dañaron a las personas previamente, creen que todo el tiempo se tienen que estar cuidando porque creen que la gente les va a venir a hacer justicia. Y esto hace que todavía se les meta más el tema de la paranoia. Es muy peculiar el tema del pensamiento de justicia del narcisista porque cree que el mundo es injusto porque el narcisista no tiene lo que merece. Pero cree que no tiene lo que merece porque se siente superior a los demás y siempre cree que merece mucho más que los demás. Obviamente nadie podemos tener todo en la vida y no podemos ser todos superiores a los demás porque no tendría sentido. Siempre va a haber alguien que tenga algún atributo mayor que tú o que tenga más dinero o que tenga más de algo.
Y la salud mental está en adaptarnos y en tratar de ser felices como está nuestra situación y en tener retos personales y salir adelante. Pero en el caso de los narcisistas, creen que la vida es injusta porque como ellos son súper grandiosos y que bueno, esto es una compensación de su ego que está muy frágil, como creen que son superiores a los demás y que no tienen lo que merecen, creen que la vida es injusta y se ponen paranoicos porque creen que los demás, les tienen coraje a los demás, porque los demás tienen las cosas que son de ellos, que ellos realmente se merecen. Entonces creen que la vida no les está haciendo justicia, que los demás le están robando esos logros porque realmente deberían ser suyos cuando eso no es real, y entonces les da coraje y se ponen paranoicas con las personas. Como si alguien o la vida o la gente les estuviera haciendo cosas todo el tiempo porque creen que ellos no tienen todo lo que merecen por sus grandes atributos que ellos creen que tienen. Y bueno, pues esto se suma a que ya después consideran que todo el mundo tiene algo en contra de ellos. Recuerden que el narcisista siempre tiende a manipular a los demás, quiere controlar a los demás, quiere hacer cosas para que los demás hagan lo que ellos quieren y pues obviamente está súper a la defensiva y con esta paranoia porque cree que los demás le pueden hacer esto. ¿Qué puedes hacer si tienes una pareja narcisista? Si estás conviviendo con un jefe narcisista o con alguien narcisista que está cerca de tu vida. Pues el día de hoy lo que te quiero hacer súper consciente es el tema de esta paranoia y de cómo va a afectar tus interacciones porque siempre va a estar desconfiando de ti. Incluso tú puedes hacer algo de buena fe para ayudar al narcisista y te lo va a tomar como si lo estuvieras haciendo para manipularlo, te lo va a tomar con desconfianza. Todo el tiempo está desconfiando de las personas. Entonces, bueno, que te quede muy claro que los narcisistas tienen paranoia todo el tiempo. Si tu pareja es narcisista y apenas te estás dando cuenta, esta paranoia no se le va a quitar. No va a empezar a confiar en ti de la noche a la mañana. No se le va a quitar esta paranoia. Tienen que estar controlando todo el tiempo porque sienten que los demás los van a dañar, incluyendo su pareja. Entonces, si en tu caso tu pareja es narcisista y estás detectando esta paranoia, no se le va a quitar, a pesar de que trate de controlarte y tú cedas a ese control, la paranoia no va a ceder. Si estás conviviendo con un narcisista, te recomiendo que vayas a psicoterapia y que veas más videos para que entiendas el fenómeno narcisista. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y te dejo otro video con más información sobre el fenómeno narcisista para que entiendas en dónde estás metido y que no van a cambiar. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.